Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? Esta vez vamos a conversar con Faustino Collado, economista, abogado y politólogo. Collado es el presidente del movimiento político Redes. Faustino, ¿cuál es su punto de vista sobre la persecución de la corrupción en la República Dominicana? Lo que está pasando en República Dominicana con la persecución de la corrupción es aleccionador para mucha gente que se entusiasma con la persecución de la corrupción. Y la gente se está dando cuenta que se trata de un proceso que no solo incluye al Ministerio Público, que ahora tiene una actitud más beligerante, sino que culmina en los tribunales. Es decir, que son varias etapas del proceso de persecución y castigo de la corrupción. Y lo que está pasando a nivel de los tribunales es que esta es muy benigna y en parte hubo una complicidad con el Ministerio Público, porque varios de esos casos hay que recordar que fueron preparados por el Ministerio Público anterior, que era cómplice de la corrupción. Si no hay buenos casos desde el punto de vista técnico-jurídico, entonces los corruptos tienen más posibilidades de defenderse en los tribunales, si no se aportan las pruebas suficientes. Pero en general se trata de un sistema judicial al servicio de los poderosos, al servicio de las corporaciones, al servicio de los grandes generalatos que se han beneficiado de este sistema de corrupción, y podemos decir que en este momento hay una dualidad, o sea, hay desesperanza, desconfianza en los tribunales y hay una cierta esperanza en la parte del Ministerio Público con los nuevos procuradores que están haciendo un trabajo bastante arduo. Pero el sistema judicial, empezando por la Suprema Corte de Justicia, si esta Suprema Corte de Justicia no se modifica sustancialmente, porque está compuesta por miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, los que perseguimos la corrupción, es convocar una constituyente para elaborar una nueva constitución de la República, modificar el organismo que elige a la Suprema Corte de Justicia y seleccionar un nuevo esquema de jueces de las altas cortes, y de ahí el Consejo del Poder Judicial elegir también, evaluar y elegir un nuevo tren judicial. En Observatorio de Prensa seguimos conversando con Faustino Collado. En estos días de altos niveles de delincuencia y donde la falta de seguridad ciudadana viene ocupando las primeras planas de los noticiarios, ¿cuáles considera son las fallas de las autoridades para combatir este mal? Mira, las autoridades dominicanas, como las de muchos países de América Latina y del mundo, dirigidos por gobiernos neoliberales al servicio de los poderosos, de la oligarquía, no han entendido o le conviene interpretar que la seguridad ciudadana es un problema estructural, sistémico, que está en las raíces de los males sociales. Si la seguridad ciudadana no se aborda con una receta completa, es decir, que abarca tres aspectos. Abarca la prevención, pero no solo la prevención policial y criminal, sino la prevención social, económica, que vaya a eliminar la pobreza, el desempleo, la violencia intrafamiliar. Luego, la preparación de los organismos técnicos que están llamados a contribuir a esta labor. Y cuando hablo de organismos técnicos, no me refiero solo a los policiales del Ministerio Público,
sino me refiero a ministerios clave que pueden contribuir a esta labor, como es el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y finalmente lo que son las políticas sociales nacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la salud y un estado de bienestar general. Si eso no se entiende, ningún gobierno, como se ha demostrado, en el gobierno del PLD, con los llamados planes de seguridad que seleccionaron el barrio seguro, compraron Harley Davidson para patrullar en los barrios, y este gobierno del PRM vuelve y comete el mismo error de seleccionar un barrio modelo, que en este caso fue el de Cristo Rey, porque cuando hay un plan en un barrio solamente, la delincuencia sigue en los demás barrios y en los demás pueblos. De manera que nosotros siempre, y el movimiento político Redes que presido, lo hemos estado planteando, de que la seguridad ciudadana es ante todo debe ser ante todo una seguridad laboral, económica, social, de la educación y la persecución policial y criminal de manera complementaria. De manera que si esto no se hace, en República Dominicana vamos a seguir siendo víctimas de una delincuencia que crece cada día más. Faustino, ¿cómo es el comportamiento actual de la dinámica económica en la República Dominicana en lo que respecta a la micro y macroeconomía? Podríamos definirlo la macroeconomía como la economía nacional, la de los grandes agregados, grandes fuentes de actividad económica, y la microeconomía como la actividad, la pequeña economía que se desarrolla en los individuos, la familia y dentro de las empresas. Esta es una separación evidentemente académica, teórica, porque en la realidad tanto la micro como la macroeconomía están interrelacionadas. Pero, es decir, si hay una gestión macroeconómica a nivel de, por ejemplo, inflación, desempleo, tasa de interés, mal a nivel nacional, eso se va a sufrir abajo. Y al revés, si hay una microeconomía deficiente a nivel individual, es decir, que tú y yo estamos desempleados, los salarios están bajos, entonces si eso le sucede a 2 millones, 3 millones de personas en una población de 10 millones, entonces también se va a reflejar en la macroeconomía. Pero es la esencia del sistema económico que está deteriorado en República Dominicana, como en otros países. Y la esencia de nuestro sistema económico es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico basado en el lucro y basado en la concentración. Así que cada vez las empresas más grandes se van apoderando de otras empresas, conforman monopolios, consorcios, trusts, como le llaman en Estados Unidos, y de esa manera se va creando una gran oligarquía financiera e industrial que no deja florecer la pequeña y la mediana empresa. Y todos los componentes del precio de los bienes y servicios en la economía, el precio, que no solo es el precio de los bienes y servicios, sino el precio de la mano de obra y el precio del dinero, que se refleja en la tasa financiera, y el precio de la divisa, que se refleja en la tasa de cambio. Esos 4 precios de bienes y servicios, tasa de interés, tasa de cambio y el precio de la mano de obra, que es el salario, está controlado y determinado por las grandes corporaciones. Y esas corporaciones que están gobernando hoy en República Dominicana
empezando por el presidente de la República, que es el funcionario público más rico de la República Dominicana, junto con otros ministros, senadores, diputados. Esa oligarquía que gobierna la República Dominicana no le conviene política macroeconómica y microeconómica a favor de la población. Auspician la fortaleza del gran capital privado, y por eso tú ves que el gobierno muchos servicios públicos lo está mandando a fideicomisos, lo está mandando a la alianza que llaman alianza pública-privada, y de esa manera el sector privado, que disfruta de grandes exoneraciones impositivas en República Dominicana, de alrededor de 200.000 millones de pesos, entonces está, diríamos, hoy en República Dominicana en su época de oro, con el PRM y el presidente Abinader, y la clase media, los trabajadores, los pobres, pues están sufriendo grandes calamidades que, aunque algunas personas de clase media puedan resolver sus necesidades mínimas, así que tienen un apartamento, que tienen un empleo, que tienen un vehículo, sin embargo, están sumamente apesadumbrados, explotados, en estrés, porque tienen que tener 2, 3 trabajos para poder cuadrar el presupuesto familiar. Entonces existe una gran desigualdad en la sociedad dominicana, que es lo que nosotros estamos luchando para romper este sistema económico. Estamos en Observatorio de Prensa y en esta ocasión nos acompaña Faustino Collado, presidente del movimiento político Redes. ¿A qué atribuye el poco avance de las exportaciones de productos dominicanos, sobre todo al mercado norteamericano, donde el país todavía no cuenta ni siquiera con un sistema de precalificación? Las exportaciones dominicanas siempre han tenido muchos inconvenientes. De la época en que teníamos la llamada economía del postre, que exportábamos azúcar, café, tabaco y cacao. Y luego de la globalización, en que la competencia económica internacional se ha hecho muy exigente, muy feroz entre los diferentes países, el modelo económico que tenemos en República Dominicana no compite a nivel internacional. Pero no compite porque no es solo responsabilidad del gobierno, aunque tiene su responsabilidad, sino que es un modelo donde está gobierno y empresa privada y productores. Y resulta que las características de la empresa privada en República Dominicana, de la burguesía, es rentista y comercial fundamentalmente. Es decir, en República Dominicana hay pocos empresarios, en el concepto de Schumpeter, un economista húngaro norteamericano, de emprendedor, y hay muchos rentistas y muchos comerciantes que lo que quieren es recuperar y ganar su capital en 2 o 3 años. Y de esa manera, estos empresarios no invierten en tecnología, pagan bajos salarios y por tanto la calidad del producto va a ser deficiente. Es decir, porque la mano de obra que obtienen, que contratan, es de baja calidad y por tanto también la baja tecnología. Esa es la esencia de la falta de competitividad de muchos productos de República Dominicana. Y por supuesto, en el campo agrícola, desde la época de Balaguer, de los 12 años, se desmontó el sistema de extensión agrícola e investigación agrícola del Ministerio de Agricultura, y el campo fue abandonado porque cancelaron la mayor parte de los agrónomos, no le dieron los incentivos adecuados
para poder aumentar su productividad. Y lo mismo sucede con el plano industrial. Y el otro aspecto es que estos mismos empresarios, que a veces son exportadores, también son importadores. Entonces hay una contradicción de intereses. A veces le conviene más importar el producto en vez de producirlo y en vez de exportarlo, ¿verdad? De esa manera, nosotros decimos en el movimiento político Redes, de reciente formación que presidimos, que el capitalismo y el empresariado, la burguesía y la oligarquía dominicana es atrasada en términos empresariales, es dependiente, porque depende mucho de las importaciones, ¿verdad? Y de esa manera, este gobierno que está asociado con ese esquema empresarial es muy poco lo que hace. Esto no significa que yo niegue los avances, porque hay avances. En el guineo hay algunos avances, en el cacao, sobre todo los productos que son orgánicos. Hay pequeños avances en el arroz, pero el arroz que nosotros cultivamos, que produce entre 4 y 5, en el mejor de los casos, en algunos proyectos del Instituto Agrario Dominicano, de 4 y 5 tareas por quintales por tarea, a nivel internacional es ridículo, porque tenemos India, Vietnam, China y en Estados Unidos produciendo entre 7, 8 y 10 quintales por tarea. Es decir, que estamos muy lejos de esa competencia. Pero, repito, se debe al esquema empresarial que hay en República Dominicana de esta burguesía atrasada y rentista que nosotros tenemos. Faustino, desde hace un buen tiempo han desaparecido de las secciones económicas de los periódicos los reportes del comportamiento de la banca nacional en lo que respecta al encaje y desencaje legal de esas entidades financieras. ¿A qué atribuye que esa información no esté llegando al público? Eso es parte del fenómeno de la concentración y centralización del capital, que es una ley económica del capitalismo descubierta por Carlos Marx, que está desarrollada en El Capital en 3 tomos, escrito a partir de 1867 a 1883, y que determina que el capital bancario se va adquiriendo, se va fusionando, se va haciendo accionista de empresas particulares y de empresas industriales y en general, y los empresarios a su vez son accionistas de los bancos. Entonces se crea una alianza, una unidad entre el capital industrial, capital comercial y el capital bancario, y se forma lo que se llama el capital financiero. Ese capital financiero va teniendo una expansión en todas las áreas de la economía. Por ejemplo, hoy día la salud en República Dominicana, a través de la ARS y también la pensión a través de la AFP, está en manos de los bancos, porque las ARS y la AFP son propiedad de los bancos, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación, periódicos, canales de televisión, etcétera, son propiedad de banqueros o de empresarios que son codueños de bancos. De manera que hay periodistas o que se autocensuran para no ser despedidos, o hay líneas editoriales bien específicas que limitan y controlan lo que se publica. Y entonces, ciertamente, en el caso mío, por ejemplo, que soy economista y soy un investigador social, tenemos que esperar estadísticas que publique el Banco Central con retraso, a veces hasta cada 3 meses o cada año, para enterarnos del comportamiento de la circulación monetaria o de esto que señala de los encajes legales. Y yo
precisamente como acucioso en esta materia, cada cierto tiempo reviso los estados, las auditorías que le hacen al Banco Reserva, al Banco Popular, y ahí yo detecto muchísimas debilidades de estos bancos, en todo lo que tiene que ver con los índices financieros. Y entonces el consumidor, el cliente de estos servicios financieros, estamos en desventaja porque no hay transparencia. Lo otro es que es parte del tema anterior que me tratabas y parte de este tema, que estos grupos empresariales, financieros, atrasados, dependientes, rentistas, concentradores, que tienen monopolio, porque en el sector financiero, por ejemplo, hay un oligopolio de tres bancos, si incluimos al Banco Público de Reserva, y de 2 bancos a nivel privado, ¿verdad?, que es el Popular y el BHD. Y entonces resulta que no participan en la bolsa de valores. Sí, no hay ninguna empresa dominicana de producción financiera o lo que sea que haya iniciado su cotización en la bolsa de valores. ¿Tú sabes por qué? Porque, como se conoce en Estados Unidos, en la bolsa de Wall Street, para una empresa cotizar en Wall Street o en cualquier bolsa de valores del mundo, tiene que transparentar su finanza, su capital, sus gastos, sus ingresos, el pago de impuestos, quiénes son los accionistas, y ver si hay conflicto de interés entre una empresa en otra. O sea, porque hay una ley de bolsa de valores que se lo exige a cada empresa. En República Dominicana, a pesar de que hay una ley de bolsa de valores que es del año 2000, después de 22 años de publicada aprobada esa ley, ninguna empresa cotiza en sus acciones en la bolsa de valores de República Dominicana porque le conviene el secreto, la discrecionalidad, la opacidad, para engañar tanto a la gente, a los clientes, como al gobierno, porque también engañan al gobierno con la evasión de impuestos, y no solo con evasión, sino con el robo, porque evaden cuando no pagan el impuesto que deben pagar de sus ganancias. Es una evasión. O sea, si te toca pagar 1 millón de tus ganancias y pagas 500.000, es una evasión. Pero si cobras un ITEVI o un impuesto de valor agregado que la gente te pagó y tú no se lo pagas al gobierno, eso es un robo. Entonces, muchas de esas cosas no se transparentan, y esa es parte de la razón de que la prensa está, como yo decía, en una especie de autocensura, porque los dueños de los principales medios de comunicación en República Dominicana son estos dueños del sector financiero. Dijimos al principio que Faustino Collado es el presidente del movimiento político Redes, de reciente formación, y nos gustaría saber qué es Redes, quiénes lo conforman y cuáles son sus objetivos fundamentales. El movimiento político Redes es un movimiento joven compuesto por personas viejas, políticamente hablando, e inicialmente, porque lo hemos constituido en enero de este año, somos personas que tenemos, en mi caso, 52 años de militancia política revolucionaria de izquierda, y otras personas, aunque también tenemos personas jóvenes que no habían tenido militancia política. Nosotros definimos al movimiento político Redes por el significado de cada letra, porque Redes significa Revolución Democrática Soberanista, Redes, aunque coincide con una palabra bastante en moda hoy día, que son las redes sociales, pero
pero se trata de revolución democrática soberanista. Es decir, nosotros entendemos que en República Dominicana, dado las desigualdades y los atrasos económicos y sociales que nosotros tenemos, hay que hacer una revolución económica, social y política en República Dominicana. Cuando hablamos de revolución, no significa que estamos abogando por violencia, sino estamos diciendo que se necesitan transformaciones profundas, ¿sí? No solo reformas, aunque en un u otro caso Redes no está en contra de determinadas reformas, pero tenemos que hacer una revolución, es decir, cambios profundos en la economía, en el esquema productivo, en el esquema laboral. No es posible que los trabajadores dominicanos estén ganando la cuarta parte de la canasta familiar o la canasta básica, que en este momento está en 41,000 pesos. Y la mayoría de los trabajadores dominicanos no ganan más de 15,000 pesos. No es posible que el sistema de salud esté controlado por las grandes aseguradoras en República Dominicana. Entonces, eso hay que cambiarlo de raíz. Y cambiar una cosa de raíz es hacer un acto revolucionario. Y soberanista, porque realmente nuestra economía es muy dependiente del exterior. La alimentación de los dominicanos, no tanto en la agricultura, pero en muchísimas cosas, como la leche, por ejemplo, leche en polvo, para citar solamente un producto, es dependiente del exterior. Y somos dependientes en producción de zona franca, somos dependientes del turismo, somos dependientes de las remesas, que eso no es malo, no lo negamos, ni nosotros vamos a eliminar, cuando lleguemos al poder en República Dominicana, vamos a eliminar ninguna de esas cosas, aunque podrán hacerse reestructuraciones. Lo que no podemos es depender de eso. Y recientemente, con la pandemia del COVID-19 en 2020 y ahora en este momento, con la guerra entre Rusia y Ucrania, se demuestra que ninguna economía puede depender totalmente del exterior, porque hay acontecimientos que nos afectan directamente, entonces nos quedamos desabastecidos. Entonces hay que tener una seguridad alimentaria en cada país, por eso hablamos de soberanía en sentido amplio. Y Redes propugna por una revolución democrática que significa un cambio del poder en República Dominicana. Los ricos no pueden seguir haciendo y decidiendo a su antojo qué le conviene al país, que en definitiva es lo que le conviene a ellos. Un Estado democrático, como incluso lo define la Constitución de la República Dominicana, porque ya nosotros no tenemos que hacer una reforma constitucional para ese aspecto, porque el Estado dominicano está definido como un Estado social, democrático y de derecho, con lo que estamos de acuerdo, pero cuando vamos al concepto de democracia, es una democracia de los ricos, es decir, en vez de una democracia, es una plutocracia, que significa gobierno de los ricos. Entonces nosotros abogamos por un gobierno de implantación popular, desde los municipios, desde las comunidades, en instancias de poder popular, hasta esquemas nacionales donde no predominan los partidos. Y esta es una característica fundamental de Redes, porque Redes no es un partido político exactamente, aunque tenemos estructuras a nivel municipal y a nivel nacional, pero no somos un partido político como el concepto que se define de partido político en la ciencia política, de partido de cuadro, partido de masa. Somos un movimiento donde el poder democrático que nosotros aspiramos es a través de instancias sociales, de instancias comunitarias, de instancias profesionales en todo el país, porque los gobiernos de los partidos políticos son gobiernos no democráticos. Entonces nosotros queremos acabar con este sistema de partidos políticos
No creemos tampoco en un partido único. Es decir, no creemos en que se pueda realmente crear una democracia. ¿Qué lo significa democracia? Gobierno del pueblo, desde los griegos. Y si nos vamos a Abraham Lincoln, que completó ese concepto griego de kratos, poder, gobierno, kratos en griego, Abraham Lincoln dijo: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces nosotros, como se dice a veces, no estamos inventando el hilo en bollito. No, lo que queremos es ir a la esencia de la democracia para instaurar un gobierno popular, de base popular en República Dominicana. De manera que esa es la esencia del movimiento político Redes, y estamos abiertos a la integración. Redes tiene otra característica novedosa. Hemos asumido la paridad de la mujer. Es decir, que nuestros organismos al menos estén compuestos por un mínimo de 50% de las mujeres, con, evidentemente, no por el solo hecho de ser mujer, sino combinando la característica de la mujer como ente biológico y social con la capacidad demostrada que tienen las mujeres en toda parte del mundo para contribuir a la gestión pública, a la paz y a la solidaridad. Bien, amigos, agradecemos inmensamente el favor de su atención y les reiteramos las gracias a nuestro invitado Faustino Collado, presidente del movimiento político Redes. Bien, gracias, distinguido Luis, por esta oportunidad que nos ha dado Observatorio de Prensa para expresar algunas de nuestras ideas que estamos impulsando en nuestro país para alcanzar una República Dominicana verdaderamente soberana, solidaria y democrática. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.